La mano pesada de Ernesto me detuvo en la puerta de la iglesia, frente a todos. Soy Asunción, tengo 72 años y fui quien pagó el techo de ese templo. Pero él no lo sabía. Creyó que me humillaba, pero acababa de firmar su sentencia. El sol de mediodía caía a plomo sobre la plaza de San Isidro, haciendo brillar el pavimento como si fuera un espejo recién pulido. Me ajusté las gafas oscuras y alicé la falda de mi traje de lino color arena, una prenda que había mandado a confeccionar especialmente para este día. No era un día cualquiera, era el bautizo de Lucas, mi primer bisnieto, esa criatura de mejillas rosadas que apenas había visto un par de veces desde que nació. En mis manos apretaba con fuerza una pequeña caja de plata repujada, una antigüedad que había pertenecido a mi abuela y que dentro guardaba algo mucho más valioso que el metal mismo, un cheque generoso para iniciar el fondo de estudios del niño. No llevaba ropa tejida, ni zapatitos de lana, ni álbumes viejos. Yo soy una mujer práctica, una farmacéutica retirada que sabe que el amor también se demuestra asegurando el futuro. Durante 40 años estuve detrás del mostrador de la farmacia El Alivio, escuchando las dolencias de todo el pueblo, mezclando fórmulas y aconsejando con paciencia. Esa profesión me enseñó dos cosas: a medir las dosis exactas para no envenenar y a leer la cara de la gente cuando mienten sobre sus síntomas. Por eso, cuando vi a mi nieta Clarisa bajando del auto con el bebé en brazos, noté de inmediato esa sombra de angustia en su mirada. Ella siempre fue una muchacha dulce, tal vez demasiado, moldeable como la cera tibia. A su lado, Ernesto, su marido, caminaba con ese aire de pavo real que tienen los hombres que han conseguido un poco de dinero rápido y creen que han comprado el mundo entero. Avancé hacia la escalinata de la iglesia con la cabeza alta. Saludé a doña Remedios, que vende flores en la esquina, y a don Jacinto, el sacristán, que barría las hojas secas de la entrada. Había cerca de 80 personas congregadas, esperando a que el padre Anselmo abriera las puertas de madera tallada para iniciar la ceremonia. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el repique lejano de las campanas. Me sentía plena, orgullosa de ver crecer mi linaje, dispuesta a olvidar los desaires de los últimos meses, esas llamadas no contestadas y las visitas canceladas con excusas baratas. Pero justo cuando puse un pie en el primer escalón, una barrera humana me cortó el paso. Ernesto se plantó frente a mí, bloqueando mi camino hacia mi nieta y mi bisnieto. Llevaba un traje azul brillante que le quedaba un poco ajustado en los hombros, y olía a una colonia demasiado fuerte, de esas que intentan ocultar el olor a inseguridad. «Buenos días, Ernesto», dije, intentando rodearlo para ver al bebé. Él no se movió. Extendió el brazo, poniendo su mano grande y sudorosa casi contra mi pecho, deteniéndome en seco. El gesto fue tan brusco que la caja de plata en mis manos tintineó. El murmullo de la gente se detuvo de golpe. El silencio que se hizo fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. «Suegra, ¿qué hace aquí?» Su voz no era de bienvenida, era un ladrido seco. «Vengo al bautizo de mi bisnieto, Ernesto». «Soy su bisabuela», respondí, manteniendo la calma, aunque sentí cómo el calor me subía por el cuello. Miré por encima de su hombro buscando los ojos de Clarisa, pero ella estaba cabizbaja, fingiendo acomodar el faldón del niño, incapaz de sostenerme la mirada. Esa cobardía me dolió más que el brazo de su marido. «Mire, Asunción», dijo él, eliminando el doña que siempre usaba cuando necesitaba pedirme dinero prestado. «Mejor dese la vuelta. No la queremos aquí». Sentí como si me hubieran dado una bofetada con la mano abierta. Mis oídos empezaron a zumbar. Alrededor, las 80 personas, vecinos, amigos de toda la vida, gente que me había visto envejecer y trabajar en este pueblo, observaban la escena con los ojos como platos. Nadie dijo nada. El miedo al escándalo paraliza a la gente buena. «¿Cómo dices?», pregunté, bajando la voz para no hacer el espectáculo que él parecía buscar, aunque la indignación me quemaba la garganta. Ernesto dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal, usando su altura para intimidarme. Se inclinó y me susurró con una sonrisa torcida, asegurándose de que los más cercanos escucharan. «Que olvide esto. No queremos drama de vieja aquí hoy. Esta es una celebración de gente joven, de gente moderna».
Usted y sus historias de antes, sus consejos que nadie pide y su olor a naftalina sobran. Váyase a su casa a ver la televisión, que es para lo que sirven las de su edad. Drama de vieja. Olor a naftalina. Las palabras se clavaron en mi mente como astillas de vidrio. Yo, que me ducho con jabones de lavanda importados, que leo 2 periódicos al día, que manejo mis propias inversiones y que todavía conduzco mi camioneta. Me estaba reduciendo a un estorbo, a un mueble viejo que se tira a la basura cuando ya no combina con la decoración. Miré a mi alrededor. Vi la lástima en los ojos de la señora Gertrudis. Vi la curiosidad morbosa de los primos de Ernesto. Pero sobre todo, vi la arrogancia en la cara de mi yerno. Él se sentía poderoso humillándome en la puerta de la casa de Dios. Se sentía el dueño de la situación, el patriarca que pone orden. Lo que Ernesto no sabía o había olvidado en su estupidez es que la paciencia de una mujer mayor no es debilidad. Es una represa conteniendo un río caudaloso. Apreté la caja de plata con tanta fuerza que los bordes se marcaron en mi palma. Mi primer impulso fue gritar, decirle que ese traje brillante lo había comprado con el bono que yo le conseguí, que la casa donde vivían tenía mi aval bancario. Quise armar el escándalo que él tanto temía, pero entonces respiré hondo. El aire olía a cera derretida y a polvo de calle. Recordé quién era yo. Soy Asunción Valdés. No soy una vieja dramática. Soy una estratega. Una calma fría, casi metálica, se apoderó de mí. Fue una sensación extraña, como cuando uno toma un analgésico potente y el dolor desaparece dejando una claridad absoluta. Solté el aire despacio. Mis músculos se relajaron. Levanté la vista y miré a Ernesto directamente a los ojos. No con tristeza ni con súplica. Le sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apenas una curva en mis labios pintados de terracota, pero vi cómo sus ojos parpadeaban con duda por una fracción de segundo. Él esperaba lágrimas, esperaba gritos, esperaba la confirmación de que yo era una anciana histérica. Sin problemas, dije con voz clara y firme, lo suficientemente alto para que los 80 fieles escucharan mi dignidad intacta. Que tengan una ceremonia preciosa. Dios bendiga a Lucas. Di media vuelta con una precisión militar. Mis tacones resonaron en el pavimento. Clac, clac, clac. No miré atrás. No busqué la mirada de mi nieta traidora ni esperé a que el sacerdote saliera. Caminé hacia mi camioneta estacionada bajo la sombra de un framboyán, con la espalda recta y la cabeza erguida. Mientras abría la puerta del conductor, escuché que el murmullo se reanudaba a mis espaldas, más fuerte, más agitado. Ernesto había ganado su pequeña batalla de ego, había logrado echarme. Vieja dramática, había dicho. Pobre diablo. No tenía ni la menor idea de la guerra que acababa de declarar. Conduje de regreso a mi casa en silencio. No encendí la radio. Necesitaba pensar. Mis manos sobre el volante no temblaban. Al contrario, se sentían firmes, capaces. Pasé frente al local comercial en la avenida principal. Ese edificio de ladrillo visto con grandes ventanales donde Ernesto había montado su negocio de importaciones hace 3 años. Importaciones, el futuro, rezaba el letrero neón. Siempre le pareció un nombre ridículo, pero nunca se lo dije. Al llegar a mi casa, el silencio me recibió como un abrazo. Es una casa grande, de techos altos y pasillos frescos, llena de libros y recuerdos de mis viajes, no de naftalina. Dejé la caja de plata sobre la mesa de entrada. El cheque en su interior, por una suma que habría solucionado las deudas que sé que Ernesto tiene, se quedaría guardado. Ese dinero tenía ahora un nuevo propósito. Me fui a mi despacho, una habitación con vista al jardín trasero donde cultivo mis orquídeas. Me senté en mi sillón de cuero, ese que era de mi difunto esposo, y encendí la lámpara de escritorio. La luz amarilla iluminó los papeles ordenados, las carpetas de mis propiedades, los documentos que certifican que, aunque jubilada, sigo siendo la dueña de gran parte de los cimientos sobre los que mi familia ha construido sus vidas de fantasía. Durante años me hice la ciega. Permití que Ernesto se diera aires de grandeza, porque pensaba que eso hacía feliz a Clarisa. Dejé que usaran mis contactos, que se beneficiaran de mi buen nombre en el banco, que ocuparan mis propiedades pagando rentas simbólicas que a veces olvidaban depositar. Lo hice por amor, por mantener la paz,
por no ser la suegra entrometida. Y ellos confundieron mi generosidad con obligación. Confundieron mi silencio con ignorancia. Drama de vieja. La frase resonaba en mi cabeza, pero ya no dolía. Ahora me daba risa. Una risa seca y peligrosa. Abrí el cajón derecho de mi escritorio y saqué una agenda de piel negra. Busqué un número que no marcaba hacía tiempo, pero que sabía que me contestarían de inmediato, fuera domingo o día festivo. Tomé mi celular. Marqué el número del licenciado Valenzuela, el abogado que ha llevado los asuntos de mi familia desde antes de que Ernesto naciera. «Bueno», contestó la voz grave al tercer tono. «Doña Asunción, ¿pasa algo?» «Es domingo». «Hola, Roberto». Mi voz sonó tranquila, dulce incluso. «Perdona que te moleste en tu día de descanso, pero necesito que prepares unos papeles urgentes para el miércoles a primera hora». «Claro, Asunción, lo que necesites». «¿Es sobre el testamento?» «No, Roberto, es algo más inmediato». Hice una pausa, mirando la orquídea morada que florecía en la ventana, hermosa y resistente. «Necesito que revises el contrato de arrendamiento del local de la avenida principal, el que ocupa Importaciones El Futuro». «Sí, lo tengo presente. Vence el próximo mes, si no me equivoco. ¿Vamos a preparar la renovación automática como siempre?» «No», respondí, y sentí un placer frío recorrer mi espalda. «No habrá renovación». «Y Roberto, también quiero que revises las cláusulas del préstamo personal que le hice a mi nieta para la entrada de su casa. Creo recordar que había una condición sobre el uso exclusivo familiar. Me parece que están usando el garaje como almacén comercial, y eso es incumplimiento de contrato». Hubo un silencio al otro lado de la línea. El abogado, zorro viejo, entendió de inmediato que el viento había cambiado de dirección. «Entendido, doña Asunción. ¿Quiere que les envíe una notificación previa o procedemos directamente?» «Procede con todo, Roberto. Quiero que el miércoles por la mañana tengan las notificaciones en su puerta, sin avisos cordiales. Quiero que sea legal, frío y exacto. Como usted ordene. ¿Algo más?» «Sí», dije, recostándome en el sillón y cerrando los ojos. «Averigua si el terreno del estacionamiento de la iglesia sigue a mi nombre en el registro público, o si ya se completó el traspaso que iniciamos el año pasado. Ese trámite se detuvo por falta de una firma suya, Asunción. Técnicamente, el terreno sigue siendo suyo». «Perfecto. No lo muevas. Déjalo así. Tengo planes para ese lote». Colgué el teléfono y lo dejé suavemente sobre el escritorio. La casa estaba en silencio, pero mi mente trabajaba a 1000 por hora. No había lágrimas en mis mejillas, no había drama, solo había estrategia. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un té. Mientras el agua hervía, pensé en Ernesto celebrando en este momento, brindando con sus amigos, creyendo que se había librado de la vieja. No sabía que la vieja acababa de mover la primera ficha en un tablero que él ni siquiera sabía que existía. Miré por la ventana hacia la calle vacía. La gente seguía en la iglesia o en la fiesta. Yo estaba sola, pero nunca me había sentido más acompañada por mi propia fuerza. Habían despertado a una mujer que llevaba años dormida por conveniencia. Tomé un sorbo de té y sonreí al reflejo en el cristal de la ventana. 3 días. Solo tenían que pasar 3 días para que la bomba que acababa de armar estallara en sus caras perfectas. Y lo mejor de todo es que no lo verían venir, porque, después de todo, ¿qué daño puede hacer una simple anciana que solo sirve para ver televisión? La verdadera lección estaba por comenzar. El lunes amaneció con esa claridad engañosa de los días que parecen normales, pero que esconden tormentas eléctricas en su interior. Me levanté a las 5 de la mañana, como he hecho desde que abrí la farmacia hace 40 años. No había lágrimas en mi almohada, ni pañuelos arrugados en la mesa de noche. Ernesto esperaba que yo estuviera devastada, encerrada en mi cuarto, lamentando mi vejez y mi soledad. Pobre iluso. Lo que él no sabía es que el insomnio de una mujer de negocios no se cura con llanto, se cura con inventarios. Y eso fue exactamente lo que hice. Un inventario brutal y meticuloso de mi vida, de mis bienes y sobre todo de mis errores. Bajé a la cocina y puse la cafetera italiana al fuego. El aroma fuerte y amargo del café llenó la casa, despertando mis sentidos. No me temblaba el pulso, me sentía lúcida,
con esa agudeza mental que solía tener cuando preparaba fórmulas magistrales, midiendo miligramos de sustancias que podían curar o matar si te equivocabas en una décima. Mientras bebía el primer sorbo, caliente y oscuro, caminé hacia el estudio. Allí, detrás de un cuadro de paisaje costumbrista que a mi difunto esposo le encantaba y que yo siempre encontré un poco cursi, estaba la caja fuerte empotrada. Hacía años que no la abría con intenciones de guerra. Giré la perilla. Derecha, izquierda, derecha. El clic metálico sonó como el martillo de un juez dictando sentencia. Dentro no había joyas deslumbrantes. Esas las guardo en el banco. Lo que había allí era mucho más peligroso para hombres como Ernesto. Papel. Montañas de papel con firmas, sellos notariales y fechas. Saqué una carpeta de cuero verde desgastado. Esa que Ernesto probablemente pensaría que contenía recetas de cocina o estampitas de santos. La puse sobre el escritorio de caoba y encendí la luz. Al abrirla, el olor a papel viejo y tinta seca me golpeó, pero para mí olía a pólvora. Empecé a leer. Allí estaba todo. La escritura del local comercial en la avenida Hidalgo, ese que Ernesto presume como su imperio. Leí la cláusula tercera. Arrendamiento revocable por conducta impropia o daño moral al arrendador. Sonreí. Mi abogado, Roberto, siempre fue un previsor paranoico, y por primera vez agradecí su desconfianza. Ernesto nunca leyó la letra pequeña. Estaba demasiado ocupado eligiendo el color de las paredes y sintiéndose un magnate. También encontré los pagarés. 5 documentos firmados con su letra ampulosa y desordenada, préstamos personales que le hice para comprar esa camioneta ridículamente grande, para un viaje a Europa que supuestamente era de negocios y para cubrir baches de liquidez. Él creía que eran regalos de una suegra tonta, pero un pagaré es un pagaré, y la fecha de vencimiento de 2 de ellos había pasado hacía meses. Yo no los había ejecutado por lástima, por no asfixiar la economía de mi nieta, pero la lástima se había quedado ayer en la escalinata de la iglesia. Pasé las siguientes 3 horas sumando, restando y subrayando. Me di cuenta de algo aterrador. Mi yerno no era dueño de nada, absolutamente nada. Vivía en una casa que estaba a nombre de una sociedad anónima que yo controlo. Conducía un vehículo que técnicamente me pertenecía hasta que pagara el último centavo. Trabajaba en un local mío. Incluso el aire que respiraba con tanta arrogancia parecía estar subsidiado por mi chequera. Me detuve un momento y miré mis manos. Manos con manchas de la edad, con venas marcadas, manos que han trabajado, cuidado fiebres y contado monedas. ¿Cómo permití esto? ¿Cómo dejé que un hombre mediocre me convenciera de que yo era prescindible? La respuesta era dolorosa. Por amor a Clarisa. Por esa idea anticuada de que la mujer debe sostener la armonía familiar, aunque eso signifique tragarse sapos vivos. Me había convertido en la abuelita banco, esa figura borrosa que está ahí para firmar cheques y desaparecer. Ernesto me había llamado vieja con desprecio, ignorando que la vejez en mi caso no es deterioro, es acumulación de recursos. Él veía arrugas, yo veía trincheras ganadas. A las 10 de la mañana me vestí. No me puse ropa de estar por casa. Elegí un traje sastre azul marino, impecable, y mis perlas buenas. Me maquillé con cuidado, ocultando cualquier rastro de cansancio. Salí de casa y conduje hacia el centro del pueblo. Al pasar frente a Importaciones El Futuro, vi el coche de Ernesto mal estacionado en la acera, ocupando el paso de peatones. Típico. Él cree que las reglas son para los demás. Mi destino no era su tienda, sino el banco regional. Al entrar, el aire acondicionado me recibió con frescura. Había una fila larga, pero en cuanto el gerente, el señor Castillo, me vio entrar, salió de su oficina de cristal con los brazos abiertos. «Doña Asunción, qué milagro verla por aquí un lunes. ¿En qué podemos servirle? ¿Gusta un café?» «Gracias, Rodrigo. Un café negro estaría bien. Necesito revisar el estado de mis cuentas y hacer unos movimientos importantes». Mientras caminábamos hacia su despacho, sentí las miradas de la gente. No eran miradas de lástima como las de ayer en la iglesia. Eran miradas de respeto. «Ahí va la dueña de la farmacia», susurró alguien. «Esa señora es la que donó para la escuela», dijo otro. Ernesto vivía en su burbuja de nuevo rico,
Pero en este pueblo, la reputación se construye con décadas de trabajo, no con un traje brillante. Él me había subestimado porque en su mundo superficial, el valor de una persona se mide por su juventud. En el mundo real, en el mundo del dinero y las leyes, el valor se mide por la firma. Y mi firma pesaba toneladas. Sentada en la oficina del gerente, con el café humeante en la mano, hice lo impensable. Solicité la ejecución de las garantías de los préstamos vencidos. Doña Asunción, Rodrigo titubeó ajustándose la corbata. Esto va a congelar las cuentas operativas de su yerno. Si hacemos esto hoy, mañana sus tarjetas corporativas rebotarán. ¿Está segura? Es familia. Dejé la taza en el platillo con suavidad. El sonido de la porcelana fue delicado, pero mi voz salió dura como el granito. Rodrigo, ayer mi familia decidió que soy un drama de vieja y que huelo a naftalina. Estoy simplemente demostrándoles que la naftalina es un químico muy potente si no se sabe manejar. Procede. Quiero que bloquees también el acceso a la cuenta mancomunada que tengo con mi nieta. Esa donde deposito la mensualidad para los gastos de la casa. Entendido, dijo él tecleando rápidamente en su computadora. Hecho. A partir de este momento, el grifo está cerrado. Salí del banco sintiendo una extraña ligereza. No era venganza, me repetía a mí misma. Era educación. Estaba educando a un hombre adulto sobre las consecuencias de la ingratitud. Caminé un par de cuadras hasta la oficina de Roberto, mi abogado. Él ya me esperaba con los documentos redactados. Sobre su escritorio de roble había 3 sobres color manila, gruesos y ominosos. Aquí está todo, Asunción, dijo Roberto, pasándome los papeles para que los revisara. La notificación de no renovación del contrato de alquiler del local. Tienen 30 días para desalojar, pero dado el incumplimiento de las cláusulas de mantenimiento que mencionaste, podemos exigir una inspección inmediata este miércoles. Perfecto, dije, leyendo cada línea. El lenguaje legal era frío, desprovisto de emociones, tal como yo lo quería. ¿Y lo del terreno de la iglesia? Roberto sonrió, una sonrisa de abogado que sabe que tiene un as bajo la manga. Eso es lo más interesante. Revisé el catastro esta mañana. Efectivamente, la donación del terreno lateral, el que usan como estacionamiento exclusivo para los benefactores como tu yerno, nunca se formalizó porque faltaba tu firma final ante notario. Legalmente, ese terreno es un lote baldío de tu propiedad privada. Es decir, dije, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban, que si yo decido cercar mi propiedad privada mañana mismo para, digamos, realizar labores de mantenimiento, ¿nadie puede impedírmelo? Nadie. Es tu tierra. Puedes poner una valla, un muro, o plantar rábanos si quieres. Me eché hacia atrás en la silla y solté una carcajada corta. Ernesto amaba ese estacionamiento. Le permitía llegar a misa 5 minutos antes y estacionar su camioneta justo en la entrada, para que todos vieran lo importante que era. Bloquearle ese acceso era un golpe a su ego, algo simbólico, pero devastadoramente público. Roberto, contrata a una cuadrilla de obreros. Quiero que cerquen ese terreno el miércoles al amanecer, justo antes de que Ernesto llegue a abrir su tienda. Quiero malla ciclónica y un letrero grande que diga propiedad privada, prohibido el paso. Se hará. Asunción. Roberto se quitó los lentes y me miró con seriedad. Sabes que esto va a causar un terremoto, ¿verdad? Clarisa va a venir llorando. Ernesto va a venir gritando. ¿Estás lista para eso? Me levanté y alicé mi falda. Pensé en la cara de mi nieta mirando al suelo, mientras su marido me humillaba. Pensé en mi bisnieto, que crecería viendo a su padre tratar a las mujeres como estorbos si alguien no le ponía un alto. Llevo 40 años lidiando con proveedores difíciles, inspecciones de sanidad y crisis económicas, Roberto. Un hombrecito con ego inflado no me asusta. Lo que él llama drama, yo lo llamo justicia poética. Salí de la oficina con los sobres bajo el brazo. El sol del mediodía brillaba con fuerza, igual que ayer, pero hoy la luz no me molestaba. Caminé hacia mi camioneta con paso firme. Pasé por delante de la vitrina de una tienda de electrónica y vi mi reflejo. No vi a una anciana descartable. Vi a la matriarca. Vi a la mujer que construyó un patrimonio ladrillo a ladrillo mientras otros dormían. Regresé a casa y comí sola, disfrutando de cada bocado. Luego me senté en el porche a esperar. Sabía que los efectos de mis acciones no se sentirían hoy. Hoy,
Ernesto seguiría feliz, resacoso por la fiesta, creyéndose el rey del mundo. Mañana martes empezaría a notar pequeñas molestias. Una tarjeta rechazada al pagar la gasolina, una llamada del banco que no podría contestar. Pero el miércoles sería el día del juicio final. Saqué mi teléfono y vi que tenía 3 llamadas perdidas de Clarisa. Seguramente quería disculparse a medias, decirme que Ernesto estaba estresado y pedirme que no me lo tomara a pecho. No contesté. Bloqueé la pantalla y dejé el celular sobre la mesa de jardín. Miré mis orquídeas. Estaban floreciendo hermosas, moradas y blancas. Requieren paciencia, agua justa y luz indirecta. Pero si las descuidas, si las tratas mal, simplemente dejan de florecer y se cierran. Yo me había cerrado durante demasiado tiempo. La tarde cayó suavemente sobre el pueblo. Desde mi jardín podía escuchar el rumor lejano de la vida cotidiana. Me sentía poderosa, pero también sentía una extraña calma, como la que precede a un huracán. Había redescubierto algo que creía perdido entre recetas de galletas y tejidos de lana: mi capacidad de mando. Ernesto quería modernidad, quería gente joven. Pues bien, estaba a punto de descubrir que la experiencia es un arma que no se oxida, y que una mujer mayor con tiempo libre y dinero propio es el enemigo más formidable que uno puede tener. Bebí el último sorbo de mi té helado. Todo estaba listo. Los documentos firmados, el banco avisado, los obreros contratados. La maquinaria estaba en marcha y no había botón de pausa. Sonreí a la nada, imaginando su cara cuando intentara entrar a su imperio y su llave ya no girara. Que empiece el espectáculo. El martes amaneció con una calma engañosa, de esas que hacen que los pájaros canten más fuerte antes de que el cielo se caiga a pedazos. Me levanté temprano y salí al jardín con mis tijeras de podar en la mano. El aire estaba fresco y olía a tierra mojada. Me dediqué a recortar los rosales antiguos que trepan por la pared del patio, esos que mi madre plantó hace medio siglo. Clac, clac, clac. El sonido seco del metal, cortando las ramas muertas, me resultaba extrañamente satisfactorio. Cada corte era una pequeña decisión, una limpieza necesaria para que lo nuevo pudiera florecer. No había salido el sol por completo cuando vi pasar la camioneta de Materiales La Roca por la calle lateral. Iban despacio, buscando la dirección. Sonreí para mis adentros. Llevaban los postes de acero y los rollos de malla ciclónica que Roberto había encargado. No se detuvieron en mi casa, sino que siguieron de largo hacia el terreno baldío junto a la iglesia, ese que Ernesto usaba como su estacionamiento privado VIP. Los vi alejarse y volví a mis rosas. Nadie sospecha de una anciana que cuida sus flores. Es la imagen perfecta de la inofensividad, el camuflaje ideal para una guerra que ya había empezado sin que el enemigo hubiera escuchado el primer disparo. A media mañana decidí ir al mercado. No necesitaba nada urgente, pero quería estar fuera, sentir el pulso del pueblo. Me puse un vestido fresco de algodón lila y tomé mi canasta de mimbre. Al pasar por la plaza, vi a doña Remedios acomodando sus gladiolos. «Buenos días, Asunción», me saludó con esa calidez de quien comparte secretos sin decirlos. «Te ves muy repuesta después del incidente del domingo». «Buenos días, Remedios. La vida sigue, mujer. A mi edad, uno aprende que los berrinches de los jóvenes son como la lluvia de verano. Molestan, pero se secan rápido». Seguí caminando. Mi teléfono vibró en el bolso. Era una notificación del banco. Transacción rechazada, tarjeta adicional. Clarisa, supermercado El Ahorro. La primera ficha había caído. Imaginé a mi nieta en la caja, con el carrito lleno de pañales y leche, pasando el plástico y recibiendo la negación de la cajera. Sentí un pinchazo en el corazón, sí, porque la quiero, pero recordé su silencio cómplice mientras su marido me humillaba. El hambre enseña lo que la abundancia oculta. Entré a la panadería y pedí unos bolillos calientes. Mientras esperaba, escuché la voz inconfundible de Ernesto. Estaba afuera, hablando por celular a gritos, como siempre hacía para que todos notaran su presencia. «No sé qué pasa con la terminal. Te digo que hay fondos. Es el banco el que tiene el sistema caído», bramaba, pateando la llanta de su camioneta inmensa. Me acerqué a la ventana, oculta tras un estante de galletas, y lo observé. Estaba rojo.
sudando a pesar de que no hacía tanto calor. Se pasaba la mano por el pelo engominado, desesperado. Intentó sacar dinero del cajero automático que hay en la esquina. Lo vi meter la tarjeta, esperar unos segundos y golpear la pantalla con el puño cuando el aparato le devolvió el plástico sin un solo billete. La empleada de la panadería me entregó mi bolsa de papel. ¿Todo bien, doña Asunción? Se quedó muy callada. Todo perfecto, mija. Solo observando cómo la tecnología a veces nos juega malas pasadas a todos, no solo a los viejos. Respondí con una sonrisa inocente. Regresé a casa caminando despacio. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de Clarisa. La dejé sonar hasta que entró al buzón de voz. Luego, otra vez. A la tercera, contesté con voz cansada, fingiendo que acababa de despertar de una siesta. Bueno, Clarisa, abuela. ¡Por fin contestas! Su voz temblaba, estaba al borde del llanto. Abuela, algo pasa con las cuentas. Fui a comprar las cosas del niño y la tarjeta no pasó. Y Ernesto me llamó furioso, diciendo que le rebotaron el pago de los proveedores esta mañana. ¿Sabes algo? Hice una pausa teatral, suspirando como si me costara entender. Ay, hija, no me digas, qué raro. Yo no sé de esas cosas modernas. ¿No será que se cayó el sistema? En las noticias dicen que a veces los satélites fallan. No, abuela, no es el satélite. En el banco le dijeron a Ernesto que las cuentas están congeladas por una revisión de garantías. ¿Qué significa eso? Tú eres la titular de la cuenta madre. ¿Revisión de garantías? Repetí despacio, saboreando las palabras. Ah, sí. Fíjate que el otro día me llegó una carta del banco. Letras muy chiquitas, hija. Ya sabes que me cuesta leer. Creo que decía algo de actualizar papeles. Seguro es burocracia. Ya ves cómo son. Pero necesitamos el dinero, abuela. Ernesto tiene que pagar la mercancía que llega mañana. Si no paga, se llevan los contenedores. Tienes que ir al banco a arreglarlo. Hija, cálmate. No me grites, que me sube la presión. Ahora mismo no puedo ir. Me duelen mucho las rodillas. Ya sabes, cosas de viejas. Mañana si amanezco mejor, tal vez me dé una vuelta. ¡Abuela, es urgente!, chilló ella. Lo siento, Clarisa. El doctor me dijo que nada de dramas ni estrés. Dile a tu marido que resuelva, que para eso es el hombre de la casa, ¿no? Tan moderno y capaz que es. Colgué antes de que pudiera contestar. Me senté en mi sillón y miré el teléfono en silencio. La satisfacción se mezclaba con una tristeza antigua, la de saber que a veces hay que quemar el campo para que la tierra vuelva a ser fértil. Ellos creían que el dinero manaba de una fuente mágica e inagotable. Hoy estaban aprendiendo que la fuente tiene dueña y llave de paso. La tarde cayó con pesadez. Hacia las 6, escuché el motor de la camioneta de Ernesto rugir frente a mi portón. No tocó el timbre. Golpeó la puerta con los nudillos. Me tomé mi tiempo para abrir. Me alicé el faldón, me acomodé las gafas y abrí la puerta con una sonrisa serena. Ernesto estaba ahí, con la camisa arrugada y los ojos inyectados en sangre. Detrás de él, Clarisa se mordía las uñas, mirando al suelo como el domingo. «Suegra, tenemos que hablar», dijo él, intentando sonar autoritario, pero la voz le fallaba por los nervios. «Buenas tardes a ti también, Ernesto. Pasen, estaba a punto de tomar el té. ¿Gustan?» «No queremos té», espetó él, entrando sin permiso y caminando hacia la sala. «Queremos saber qué demonios hiciste en el banco. El gerente no me quiere recibir. Dice que son órdenes de arriba». Cerré la puerta con suavidad y los seguí. Me senté en mi sillón habitual, indicándoles el sofá con un gesto. «Ernesto, por favor, baja la voz. Los vecinos van a pensar que estamos discutiendo y ya sabes que no me gustan los espectáculos», dije, usando sus propias palabras en su contra. Lo del banco es simple rutina. Al parecer, cuando uno llega a mi edad, el banco se pone nervioso con los préstamos y pide revisar que todo esté en orden, como los pagarés que firmaste hace 2 años y que, según mis cuentas, vencieron hace 6 meses. Ernesto se puso pálido. Abrió la boca y la cerró como un pez fuera del agua. Pero eso era un acuerdo familiar. Usted dijo que no había prisa. Y no la había, respondí, mirándolo fijamente a los ojos. Hasta que me di cuenta de que tal vez mi memoria ya no es lo que era. El domingo me dijiste que olvidara cosas, que no quería dramas de vieja.
Así que decidí poner todos mis papeles en orden, para no ser una carga ni un estorbo con mis historias de antes. Dejé que los abogados y el banco hicieran su trabajo. Ellos son los expertos, ¿no? La gente joven y moderna. Pero nos has dejado sin un peso operativo, gritó, levantándose del sofá. Tengo un pedido de electrodomésticos parado en la aduana. Si no pago mañana, pierdo el depósito. Qué lástima, dije, tomando un sorbo de mi taza vacía. Supongo que tendrás que usar tus ahorros, o vender esa camioneta tan bonita que tienes afuera. Digo, para evitar el drama. Clarisa levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Abuela, por favor, es el futuro de Lucas. No, mi vida. La corregí con suavidad pero con firmeza. El futuro de Lucas está asegurado en un fideicomiso que abrí ayer y que nadie, absolutamente nadie más que él cuando cumpla 21, puede tocar. Lo que está en riesgo aquí no es el futuro del niño, es el estilo de vida de ustedes. Y eso, queridos, ya no es mi problema. Ernesto me miró con una mezcla de odio y miedo que nunca le había visto. Se dio cuenta por primera vez de que la anciana que tenía enfrente no era la suegra dócil que firmaba cheques en Navidad. Se dio cuenta de que estaba ante la dueña del tablero. «Esto es venganza», masculló él. «Es porque no la dejé entrar al bautizo». Es una rabieta de anciana rencorosa. Me levanté despacio. Me acerqué a él hasta quedar a 1 metro de distancia. Mi voz bajó un tono, volviéndose fría como el acero quirúrgico. «Piensa lo que quieras, Ernesto, pero te sugiero que guardes energías. Mañana va a ser un día largo para ti. Escuché que van a hacer obras cerca de la iglesia, y creo que también hay inspecciones municipales programadas en la avenida principal. Sería una pena que tu negocio no tuviera los papeles de protección civil al día». Él frunció el ceño, confundido. «¿De qué habla? Mi local está perfecto». «Eso espero», dije, caminando hacia la puerta para invitarlos a salir. Porque a esta edad uno se vuelve muy exigente con el cumplimiento de las reglas. Ahora, si me disculpan, tengo que descansar. Ya saben, la vejez cansa mucho. Los eché de mi casa con una cortesía devastadora. Ernesto salió refunfuñando, confundido por mi mención de las obras y las inspecciones, pero demasiado preocupado por el dinero como para atar cabos. Clarisa me miró una última vez antes de salir, y vi en sus ojos una pregunta silenciosa. «¿Quién eres?». Cerré la puerta y puse el cerrojo. Mi corazón latía un poco más rápido, no por miedo, sino por la adrenalina de la batalla. Me asomé por la ventana de la sala, oculta tras el visillo. Vi cómo subían a la camioneta. Ernesto golpeó el volante con furia antes de arrancar. No tenían idea. Creían que el problema era el dinero congelado. No sabían que eso era solo el aperitivo. Fui a mi despacho y llamé a Roberto. «¿Todo listo para mañana?», pregunté. «Todo listo, doña Asunción. La cuadrilla llega a las 5 de la mañana al terreno de la iglesia. El notario y el inspector estarán en el local comercial a las 9 en punto para entregar el aviso de desalojo y revisar la estructura». «Excelente. Asegúrate de que el letrero de propiedad privada sea grande. Quiero que se vea desde el altar mayor». «Así será. Descanse, Asunción». Colgué y apagué la luz del despacho. Subí a mi habitación y me metí en la cama. Por primera vez en meses, no me sentí sola en esa casa enorme. Me sentí acompañada por la certeza de que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y a veces llega con tacones y canas. Miré el reloj en la mesita de noche. Faltaban 8 horas para el amanecer del miércoles. 8 horas para que Ernesto descubriera que el suelo que pisaba, el techo que lo cubría y el aire de grandeza que respiraba, todo, absolutamente todo, era prestado. Y el préstamo había expirado. Cerré los ojos y dormí como un bebé, arrullada por el silencio previo a la explosión. El miércoles llegó con el estruendo metálico de los martillos golpeando el acero, un sonido seco y rítmico que para mí sonaba a música celestial. Eran las 6 de la mañana y, desde mi ventana del segundo piso, podía ver la polvareda que se levantaba junto a la iglesia. La cuadrilla de obreros que Roberto contrató no había perdido el tiempo. Los postes ya estaban hincados en la tierra y la malla ciclónica plateada brillaba con los primeros rayos del sol, cerrando herméticamente el acceso a ese terreno que Ernesto consideraba su trono personal. Me preparé un café fuerte, sin azúcar,
y me senté en la galería a esperar. No tuve que esperar mucho. A las 7:15, la camioneta inmensa de mi yerno apareció por la calle, levantando polvo, probablemente regresando de dejar a Clarissa o yendo a abrir su negocio temprano para intentar resolver el desastre financiero de ayer. Lo vi frenar en seco frente a la iglesia. Desde mi posición, parecía una hormiga furiosa. Bajó del vehículo dando un portazo que resonó en toda la cuadra y corrió hacia la cerca recién instalada. Lo vi gesticular, agarrar la malla con las manos y sacudirla, como un animal enjaulado. Un obrero se le acercó y le señaló el letrero blanco y rojo que colgaba del alambre. Propiedad privada, prohibido el paso, informes, despacho Valenzuela. Ernesto se llevó las manos a la cabeza. Ese pedazo de tierra no era solo un estacionamiento, era su palco VIP, su manera de decirle al pueblo que él tenía privilegios que los demás no. Verlo cercado era ver su ego enjaulado, pero el espectáculo principal no sería en la iglesia, sería en la avenida Hidalgo. Me terminé el café, lavé la taza y la sequé con calma. Me puse mis gafas de sol, tomé las llaves de mi camioneta y conduje despacio hacia el centro. Al pasar frente a la iglesia, Ernesto ya no estaba. Había ido corriendo a su imperio, buscando respuestas, buscando a alguien con quien descargar su rabia. Cuando llegué frente a Importaciones El Futuro, la escena era caótica. Eran las 9 en punto. La cortina metálica del local estaba a medio subir, y frente a ella estaban Roberto, mi abogado, un notario público con su traje gris impecable y 2 inspectores municipales con chalecos naranjas y carpetas en mano. También había una patrulla de policía estacionada discretamente en la esquina, previsión de Roberto, que conoce el temperamento volátil de mi yerno. Estacioné enfrente, bajé el vidrio de la ventana y me quedé observando. Ernesto estaba rojo, con las venas del cuello hinchadas, gritándole al notario: «¡Esto es ilegal! ¡Tengo un contrato! ¡No pueden cerrarme así!», bramaba, manoteando el aire. «Señor, por favor, cálmese», decía el notario con voz monótona. El contrato de arrendamiento especifica claramente las causales de rescisión inmediata. El uso indebido de las instalaciones y la falta de pago de las cuotas de mantenimiento extraordinario, sumado a la notificación de no renovación. ¿Qué falta de pago ni qué 8 cuartos? Mi suegra es la dueña. Ella me lo perdona todo», gritó Ernesto, buscando complicidad en los curiosos que empezaban a detenerse. En ese momento, abrí la puerta de mi camioneta y bajé. El sonido de mis tacones en la acera hizo que Ernesto girara la cabeza. Al verme, su expresión cambió de la furia a una especie de alivio desesperado. Corrió hacia mí, casi atropellando a uno de los inspectores. «¡Suegra! ¡Asunción!», gritó, olvidando el «doña» y la distancia. «Diles a estos imbéciles que se larguen. Están diciendo que van a clausurar el local. Diles que es un error». Me ajusté el chal sobre los hombros y lo miré por encima de mis gafas oscuras. No había emoción en mi rostro, solo una curiosidad clínica, como cuando analizaba una bacteria bajo el microscopio en mis tiempos de farmacéutica. «Buenos días, caballeros». Saludé al notario y a los inspectores, ignorando olímpicamente a Ernesto. «¿Hay algún problema con la diligencia?». «Ninguno, doña Asunción», respondió Roberto, dando un paso adelante. «Solo que el ocupante se niega a recibir la notificación de desalojo y está obstruyendo la inspección de protección civil». Ernesto me miró con los ojos desorbitados, como si le hubiera hablado en chino. «¿Ocupante? ¿Desalojo? Asunción, soy yo, soy Ernesto, el padre de tu bisnieto». Me agarró del brazo con fuerza. «¿Qué está pasando? ¿Te volviste loca?». Me solté de su agarre con un movimiento brusco y preciso. Me quité las gafas de sol y clavé mis ojos en los suyos. «No me toques», dije con voz baja pero cortante. Y no me volví loca. Me volví lúcida. «El domingo me pediste que no hiciera dramas, que me fuera a ver la televisión. Bueno, resulta que en la televisión no había nada bueno, así que decidí revisar mis negocios. Y encontré que tengo un inquilino moroso, abusivo y que, además, ha convertido mi propiedad en un almacén de cajas de cartón inflamables sin los permisos adecuados. Pero», balbuceó, retrocediendo un paso, «pero somos familia». «La familia se respeta, Ernesto. La familia no te bloquea el paso en la iglesia.
La familia no te llama vieja delante de todo el pueblo. Saqué de mi bolso una copia del contrato de arrendamiento, ese que él firmó hace 3 años sin leer. Cláusula 14. El arrendador se reserva el derecho de rescindir el contrato unilateralmente en caso de conducta que atente contra la moral o el buen nombre del propietario. Y déjame decirte, yerno, que tu conducta del domingo atentó contra mi moral y mi paciencia. Ernesto miró el papel, luego a los inspectores, luego a la gente que murmuraba a nuestro alrededor. Se dio cuenta de que estaba acorralado. Intentó jugar su última carta, la de la victimización. «Esto es una venganza», gritó para que todos lo oyeran. «Mírenla, una vieja rencorosa dejando a su propia nieta en la calle, dejando a un bebé sin comer solo por su orgullo». La gente guardó silencio. Era el momento de la verdad. Podía haber sentido vergüenza, podía haberme achicado, pero recordé sus manos empujándome, su aliento con olor a mentira. «Nadie va a dejar a Clarisa ni al bebé en la calle», respondí con voz potente, proyectándola como cuando dirigía las asambleas del barrio. «La casa donde viven es mía. El dinero para la comida del niño está en un fondo que yo creé. Lo único que se está quedando en la calle hoy, Ernesto, es tu arrogancia. Tu negocio, que en realidad es mi local. Tu camioneta, que en realidad es mi préstamo. Y tu orgullo, que al parecer no tiene fondos para cubrir tus deudas». Hice una señal al inspector. «Procedan con la clausura. Si el señor se resiste, llamen a la patrulla». Me di la vuelta para irme, pero en ese momento llegó el coche de Clarisa. Frenó chillando llantas y se bajó corriendo, con el bebé en brazos y el rostro desencajado por el llanto. «¡Abuela! ¡Por Dios!», gritó corriendo hacia mí. «¡Detén esto! Ernesto me llamó. Dice que nos vas a quitar todo». Me detuve y la miré. Mi nieta, mi sangre, tan joven y tan ciega. Sentí una punzada de dolor, pero sabía que si cedía ahora, la lección se perdería para siempre. «No les estoy quitando nada que sea de ustedes, Clarisa», le dije suavemente, acariciando la cabecita del bebé que dormía ajeno al caos. «Solo estoy recuperando lo que es mío. Lo que ustedes creyeron que era un derecho divino, cuando en realidad era un regalo que no supieron cuidar». «Pero él es mi esposo. Es el padre de Lucas», lloró ella. «Lo estás humillando. Él se humilló solo el domingo, hija. Yo solo estoy poniendo los puntos sobre las íes. ¿Dónde estaba tu voz cuando él me echó de la iglesia? ¿Dónde estaba tu defensa cuando me llamó Naftalina?» Mi voz se endureció. «Te quedaste callada, Clarisa. Y el silencio también tiene un precio». Ernesto se acercó a ella, intentando usarla de escudo. «Dile, dile que esto es una locura», le urgió él, sudando a mares. Clarisa miró a su marido. Luego miró el local con los sellos de clausurado que los inspectores ya estaban pegando en la cortina metálica. Miró mi camioneta, mis zapatos, mi postura erguida, y por primera vez en años vi una chispa de duda en sus ojos. Vio a un hombre derrotado y a una mujer mayor, su abuela, de pie como un roble en medio de la tormenta. «Ernesto», murmuró ella, «¿es verdad lo que dice? ¿Es verdad que no pagaste los préstamos? ¿Que el local no es tuyo?» «Son detalles técnicos», excusó él. «Yo manejo el negocio. Ella solo pone el nombre». «Pongo el nombre, el capital, el local y la reputación», intervine secamente. «Y hoy retiro los 4». El notario se acercó a Ernesto con un portapapeles. «Señor, necesito que firme la notificación. Si no firma, de todos modos surte efecto legal ante testigos, pero le recomiendo cooperar para evitar cargos por obstrucción». Ernesto miró el bolígrafo como si fuera una serpiente venenosa. Su mundo de fantasía, ese castillo de naipes construido sobre mi espalda, se desmoronaba en tiempo real. Firmó con mano temblorosa, garabateando su nombre con rabia. «Esto no se va a quedar así», me amenazó en voz baja al pasar a mi lado. «Voy a conseguir un abogado. Voy a demandarte por abuso de confianza». Solté una carcajada corta y seca. «¿Abuso de confianza? Ernesto, por favor. El único abogado decente en este pueblo es Roberto, y trabaja para mí desde antes de que tú nacieras. Y si quieres traer a alguien de la ciudad, adelante. Pero recuerda que mis cuentas están muy sanas y las tuyas... Bueno, las tuyas están congeladas por falta de pago. ¿Con qué vas a pagarle? ¿Con botones?» Se quedó mudo. La realidad le cayó encima como una losa de concreto.
No tenía dinero, no tenía local, no tenía coche propio, no tenía nada. Me acerqué a él una última vez. Te doy un consejo de viejas, Ernesto, de esas que solo sirven para ver la tele. Aprende a ser humilde, porque a partir de hoy vas a tener que empezar desde cero. Y esta vez, sin mi red de seguridad. Me giré hacia Clarisa. Ella lloraba en silencio, abrazando al niño. Tú y el niño tienen las puertas de mi casa abiertas, Clarisa. Siempre. Pero él, señalé a Ernesto con la barbilla, él tiene que aprender a ser un hombre, no un parásito. Subí a mi camioneta. Mis manos no temblaban. Encendí el motor y puse el aire acondicionado. A través del cristal vi cómo Ernesto se sentaba en la acera, con la cabeza entre las manos, derrotado frente a la cortina cerrada de lo que alguna vez creyó suyo. La gente empezaba a dispersarse, llevándose el chisme fresco del día. La doña Asunción no era una viejita inofensiva, era la dueña del pueblo. Conduje de regreso a casa con una sensación extraña en el pecho. No era alegría. No se siente alegría al ver sufrir a la familia, aunque sea necesario. Era algo más profundo. Era reivindicación. Era la certeza de haber recuperado mi lugar en el mundo. Durante años me hice pequeña para que ellos se sintieran grandes. Me encogí, callé, di y di, hasta que casi desaparecí. Pero el domingo, al bloquearme el paso, Ernesto rompió el hechizo. Al llegar a casa, el teléfono fijo estaba sonando. Lo dejé sonar. Me fui directo al jardín. Las orquídeas necesitaban agua. Mientras regaba las plantas con cuidado, pensando en la fragilidad de la vida y la dureza de las lecciones, escuché el timbre de la puerta. Eran golpes suaves, no los aporreos de ayer. Fui a abrir. Era Clarisa. Estaba sola, con el bebé en el carrito. Tenía los ojos rojos, pero había algo diferente en su postura. Ya no miraba al suelo. Ernesto se fue a casa de su madre, dijo con voz ronca. Le dije que no podía entrar a nuestra casa. A tu casa, sí iba a seguir gritando. Abrí la puerta de par en par. Pasa, hija. Hace calor afuera. Clarisa entró y se derrumbó en el sofá de la sala. El bebé empezó a llorar y ella lo sacó del carrito, meciéndolo mecánicamente. Abuela, ¿qué va a pasar ahora?, preguntó mirándome con miedo. Él dice que arruinaste su vida, que eres una bruja. Me senté frente a ella y tomé sus manos frías entre las mías. No arruiné su vida, Clarisa. Le quité los juguetes prestados para que construya su propia vida de verdad. Y sobre si soy una bruja, bueno, a veces las mujeres fuertes parecemos brujas a los ojos de los hombres débiles. Tengo miedo, confesó ella. Nunca he manejado las cuentas, nunca supe que debíamos tanto dinero. Él siempre me decía que todo iba viento en popa. Ese es el problema de confiar ciegamente. Pero eso se acabó. A partir de mañana te voy a enseñar. Vas a venir a mi despacho y vas a aprender a leer un estado de cuenta, a administrar una propiedad, a entender el valor del dinero. Vas a dejar de ser una niña mantenida y vas a empezar a ser la mujer que Lucas necesita que seas. Clarisa asintió lentamente, secándose las lágrimas. ¿Y Ernesto? Ernesto tiene dos opciones, dije mirando hacia la ventana donde el sol de la tarde bañaba el jardín. Puede seguir haciendo berrinche y hundirse en su orgullo, o puede venir, pedir perdón con sinceridad y empezar a trabajar de verdad. No como gerente general de una tienda regalada, sino desde abajo. Tal vez necesite un ayudante en el jardín, o tal vez doña Remedios necesite a alguien que cargue cajas en el mercado. El trabajo honesto nunca deshonra, Clarisa. Lo que deshonra es la soberbia. En ese momento, mi celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto. Lo tomé y leí. Era de Ernesto. Un mensaje corto, mal escrito, probablemente enviado desde un teléfono prestado o desde el wifi de algún café, ya que su línea seguramente ya estaba cortada. Suegra, ¿podemos hablar? Por favor. Sonreí. No una sonrisa de triunfo, sino una sonrisa de maestra que ve que el alumno por fin ha abierto el libro. No había insultos, no había drama de vieja. Había un por favor. Era un comienzo. Pero no le contesté. Lo dejé en visto. Que sufriera un poco más. Que sudara. Que entendiera que mi atención, al igual que mi dinero, es un privilegio, no un derecho. ¿Qué es?, preguntó Clarisa, viendo mi media sonrisa. Nada importante, respondí, dejando el teléfono boca abajo.
Solo la confirmación de que el tratamiento está empezando a hacer efecto. Me levanté y fui a la cocina. Voy a preparar merienda. Hay pastel de elote. Y Clarisa... ¿Sí, abuela? Mañana a las 8 te quiero lista. Vamos a ir al banco juntas. Vas a firmar como cotitular de la cuenta del niño, pero confirma mancomunada conmigo. Se acabaron los secretos. Ella asintió, y por primera vez vi alivio en su rostro. La carga de la mentira de Ernesto había desaparecido. Ahora estábamos en terreno firme, aunque fuera duro y rocoso. La tarde cayó envolviendo la casa en sombras alargadas. Todo había cambiado en 3 días. El equilibrio de poder había regresado a su cauce natural. Ya no era la vieja que estorbaba, era el pilar que sostenía el techo. Y Ernesto, donde quiera que estuviera, estaba aprendiendo la lección más importante de su vida. Nunca subestimes a una mujer que ha sobrevivido a todo lo que tú apenas estás empezando a conocer. La transformación estaba casi completa, pero faltaba el acto final. Faltaba ver si de las cenizas de su ego podía nacer un hombre nuevo, o si tendría que barrerlo definitivamente de nuestra historia. De cualquier modo, yo estaba lista. Mi té estaba caliente, mis cuentas estaban claras y mi conciencia por fin estaba tranquila. Han pasado 3 meses desde aquel domingo en que el sol de mediodía me quemaba la cara en la escalinata de la iglesia. 3 meses que parecen una vida entera. Hoy es domingo otra vez, pero el aire se siente distinto, más ligero, con ese olor dulce a guayaba madura que inunda el patio cuando la temporada cambia. Estoy sentada en la cabecera de la mesa de mi comedor, esa mesa larga de madera maciza que ha visto pasar 3 generaciones de Valdés. Nadie me bloquea el paso hoy. Nadie me dice dónde debo sentarme ni que huelo a naftalina. Al contrario, el silencio respetuoso que reina mientras sirvo el asado es la prueba de que el orden natural de las cosas ha regresado a su cauce. Miro a mi alrededor. Clarisa está a mi derecha, con una libreta pequeña junto a su plato. Ya no tiene esa mirada de venado lampareado que cargaba antes. Ahora sus ojos tienen un brillo de alerta, de quien sabe cuánto cuesta el kilo de carne y cuánto interés genera un plazo fijo. A mi izquierda, en una silla que ya no preside la mesa sino que acompaña, está Ernesto. No lleva su traje azul brillante. Lleva una camisa de algodón sencilla, limpia pero planchada por él mismo. Y sus manos son la parte que más me gusta observar. Ya no son suaves y manchadas de loción cara. Tienen callos en los dedos y un par de rasguños cicatrizando en los nudillos. Son manos de hombre que trabaja, no de niño que juega a ser empresario. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y doloroso, como cuando hay que romper un hueso mal soldado para que cure bien. La semana después de la clausura del local y el cercado del terreno, Ernesto intentó mantener su postura desafiante. Se fue a vivir con su madre, jurando que volvería con abogados de la capital para destruirme. Pero el hambre es una maestra estricta. Cuando sus tarjetas siguieron rebotando y sus amigos de parranda dejaron de contestarle las llamadas al ver que ya no podía pagar las rondas de whisky, la realidad lo golpeó. Recuerdo el día que vino a verme, 2 semanas después del escándalo. Yo estaba en el jardín, trasplantando mis orquídeas. Él llegó cabizbajo, con la ropa holgada porque había perdido peso. No lo dejé entrar a la casa de inmediato. Lo atendí en el portón, con la reja de por medio. «Suegra, Asunción», dijo, tragando saliva. «Necesito trabajo. Nadie me contrata. Dicen que tengo fama de complicado». «Tienes fama de moroso y de soberbio, Ernesto», le corregí sin dejar de podar una hoja seca. «Y yo no tengo trabajo para un gerente. Mis negocios funcionan solos o con gente experta. No pido ser gerente», murmuró, mirando sus zapatos. «Pido una oportunidad. Clarisa me dijo que tú podrías ayudarme si demostraba ganas. Por favor, tengo que pagar la pensión del niño. No quiero ser un padre ausente». Esa fue la frase clave. No lo hizo por mí, ni por Clarisa. Lo hizo por Lucas. Y ahí supe que había esperanza. Le conseguí un puesto, sí, pero no en una oficina con aire acondicionado. Hablé con don Jacinto, el dueño de la ferretería mayorista El Yunque. Necesitaban a alguien para cargar bultos de cemento y organizar el almacén de varillas. Trabajo duro, sucio y honesto. Ernesto aceptó sin chistar. Ahora,
Mientras lo veo cortar su carne con cuidado, noto que la arrogancia se ha evaporado. Ha aprendido que el dinero pesa, literalmente, en la espalda. ¿Cómo estuvo la semana en la ferretería, Ernesto? Pregunto, rompiendo el silencio. Él levanta la vista, sorprendido de que le dirija la palabra en la mesa familiar. Es la primera vez que lo invito a comer desde el incidente. Pesada, Asunción. Llegó un camión de ladrillos el viernes. Terminamos de descargar a las 8 de la noche. Pero don Jacinto me pagó las horas extra, dice, y hay un atisbo de orgullo genuino en su voz, no la fanfarronería de antes. Traje un postre, con lo que gané. Señala una caja de pastelería modesta que dejó en la entrada. No es de la tienda francesa importada, es de la panadería del barrio. Sonrío levemente. Gracias, Ernesto. Lo comeremos con el café. Clarisa me mira y sonríe también. Ella ha tenido su propia transformación. El local de Importaciones El Futuro ya no existe. Esos letreros de neón ridículos fueron a la basura. Ahora, la fachada está pintada de un color crema elegante y en la vidriera se lee Botica y Herbolaria La Esperanza. Mi nieta siempre tuvo buena mano para las plantas y los remedios naturales, algo que heredó de mí, pero que Ernesto consideraba cosas de viejas. Con mi guía y un préstamo formal, con contrato firmado ante notario y tabla de amortización, abrió su propio negocio. Vende mis fórmulas magistrales, tés orgánicos y productos de cuidado personal. Y lo mejor de todo es que le va bien. No se va a hacer millonaria en 2 días, pero duerme tranquila sabiendo que cada peso que entra es suyo. Abuela, mañana tengo que ir a renovar el permiso de sanidad, me dice Clarisa consultando su libreta. Ya tengo los papeles listos. ¿Quieres revisarlos? No hace falta, hija. Confío en ti. Si tienes dudas, me preguntas, pero ya sabes leer la letra chiquita. Eso es lo único que importa. El sonido de Lucas, balbuceando en su silla alta, llena el comedor. Es un niño hermoso. Y ahora, gracias a Dios, crecerá viendo a un padre que se gana el pan con el sudor de su frente y a una madre que administra su propio destino. No crecerá creyendo que las mujeres mayores somos muebles viejos. Después de la comida, mientras Clarisa y Ernesto recogen los platos, otra novedad, antes Ernesto jamás hubiera tocado un plato sucio, salgo al porche a tomar el fresco. El pueblo sigue igual, con su ritmo lento y sus campanas sonando a lo lejos, pero mi lugar en él ha cambiado. Ya no soy la farmacéutica retirada a la que saludaban por costumbre. Ahora, cuando camino por la plaza, siento una reverencia distinta. La gente se enteró, por supuesto. En un pueblo chico, las noticias vuelan más rápido que el viento. Supieron que cerré el negocio de mi yerno, que cerqué el terreno y que puse orden. Algunos me criticaron al principio, me llamaron dura, dijeron que a la familia se le perdona todo. Pero luego vieron a Ernesto trabajando, vieron a Clarisa floreciendo y vieron lo que hice con el terreno de la iglesia. Ese lote baldío, el famoso estacionamiento VIP de mi yerno, ya no tiene la malla ciclónica fea. Hace un mes mandé quitarla. Contraté a un paisajista y convertimos ese espacio en un jardín comunitario. Puse bancas, sembré jacarandas y construí una pequeña fuente de piedra. Ahora, las señoras que salen de misa se sientan ahí a platicar. Los niños juegan mientras sus padres esperan y, lo más importante, nadie tiene privilegios exclusivos. Hay un pequeño azulejo en la entrada que dice Jardín Lucas Valdés, para el disfrute de todos. Fue mi manera de devolverle al pueblo lo que es suyo y de enseñarle a Ernesto que la tierra no es para presumir el coche, sino para echar raíces. Veo venir al padre Anselmo por la vereda. Camina despacio, con su sotana negra moviéndose con la brisa. Se detiene frente a mi reja y se quita el sombrero. Buenas tardes, doña Asunción. El jardín está precioso. Hoy después de la misa de 12 estaba lleno de gente. Me alegra escucharlo, padre. Para eso es. Quería decirle, el cura carraspea, un poco avergonzado, que la comunidad está muy agradecida y que lamento mucho si aquel día del bautizo no intervine como debía. Me tomó por sorpresa. No se preocupe, padre. A veces Dios escribe derecho con renglones torcidos. Si no hubiera pasado eso, tal vez seguiríamos viviendo en una mentira. Ahora todo está claro como el agua. El padre asiente y sigue su camino. Yo me quedo mirando mis manos.
Esas manos que Ernesto despreció, que llamó inútiles. Estas manos firmaron los cheques que salvaron a mi familia de su propia estupidez. La vejez, pienso, no es una condena, es un privilegio. Es haber sobrevivido a todas las tormentas para poder contar la historia. Me siento más fuerte a mis 72 años de lo que me sentía a los 40. Tengo la libertad que da el no tener que impresionar a nadie y los recursos para hacer lo correcto, aunque sea impopular. Ernesto sale al porche con 2 tazas de café y el pastel que trajo. Se sienta en la mecedora de al lado, sin atreverse a mirarme directamente a los ojos todavía. El pastel es de 3 leches, dice tímidamente. Sé que es tu favorito. Tomo la taza y pruebo un pedazo. Está bueno. Sabe a humildad, y ese es un sabor que nunca amarga. Gracias, Ernesto. Está muy rico. Él suspira, mirando hacia el jardín, hacia el horizonte donde el sol empieza a bajar. Asunción, quería darte las gracias. Lo miro, arqueando una ceja. ¿Gracias? Hace 3 meses decías que te había arruinado la vida. Y lo hiciste, admite, con una risa seca. Arruinaste la vida de fantasía que tenía. Pero creo que me hiciste un favor. En la ferretería, cuando termino el turno y me duelen los huesos, me siento, no sé, real. Y Clarisa me mira diferente ahora. Ya no me mira como si fuera su salvador. Me mira como a un compañero. Y creo que eso es mejor. Es la primera vez que escucho a Ernesto decir algo sensato en los 5 años que lleva casado con mi nieta. Me alegra que lo veas así, muchacho. Porque la herencia se acaba, la belleza se acaba y los trajes brillantes pasan de moda. Pero lo que uno construye con las manos y con el carácter, eso se queda. Lo sé, y sé que todavía me falta mucho para pagarle todo lo que le debo. Los pagarés. Olvida los pagarés por un momento. Lo interrumpo. Sigue depositando lo que puedas cada semana. No me interesa el dinero, Ernesto, me interesa la constancia. Mientras sigas así, mientras trates a mi nieta con respeto y a mi bisnieto con amor, tendrás un lugar en esta mesa. Pero escúchame bien. Me inclino hacia él y mi voz baja un tono, recuperando ese filo metálico que tanto miedo le dio en el despacho del notario. Si vuelves a levantarle la voz a Clarisa, si vuelves a creer que eres más que los demás, o si se te ocurre volver a bloquearme el paso en cualquier lugar de este mundo, te juro por la memoria de mi esposo, que no habrá ferretería ni rincón en este país donde te puedas esconder. ¿Entendido? Ernesto traga saliva y asiente vigorosamente. Entendido, Asunción. Clarísimo. Bien, ahora sírveme un poco más de café, que se está enfriando. La tarde cae y las luces del pueblo empiezan a encenderse. Clarisa sale con el bebé en brazos, envuelto en una mantita amarilla. Se sienta con nosotros. Somos una estampa extraña, una abuela matriarca, una nieta emprendedora y un yerno obrero. No somos la familia perfecta de revista que Ernesto quería proyectar, pero somos una familia real. Pienso en el drama de vieja. Me río para mis adentros. Resulta que el drama era necesario. Resulta que la vieja tenía la cura para la enfermedad que estaba pudriendo las raíces de este árbol genealógico. Miro hacia la calle vacía y luego hacia mis orquídeas que cuelgan del techo del porche, floreciendo en morado y blanco, tenaces y hermosas. Ellas no piden permiso para crecer, simplemente buscan la luz y se aferran a la vida. Yo he hecho lo mismo. He recuperado mi dignidad, he salvado el futuro de mi bisnieto y he enseñado una lección que nadie en este pueblo olvidará. No soy una espectadora en la vida de mi familia, soy la directora de la orquesta. Y mientras tenga fuerza y lucidez, la música sonará como yo diga. Tomo la mano pequeña de Lucas, que se estira hacia mí. Su piel es suave y nueva. Él no sabrá los detalles de esta guerra cuando crezca, pero sabrá que su bisabuela no era una mujer que se dejaba vencer. Sabrá que el respeto no se pide, se impone con actos. Bebo el último sorbo de café y miro al cielo estrellado. Mañana será lunes. Clarisa abrirá su botica. Ernesto cargará sus camiones y yo tal vez vaya al banco a revisar mis inversiones, o tal vez me quede aquí cuidando mis flores. Haga lo que haga, será mi decisión. Porque al final del día, la verdadera venganza no es destruir al enemigo, sino obligarlo a convertirse en una mejor persona mientras tú sigues floreciendo, intacta y poderosa.
¿Abuela? Pregunta Clarisa, sacándome de mis pensamientos. ¿En qué piensas? Sonrío, una sonrisa plena y tranquila. En nada, hija. Solo pensaba que nunca es tarde para poner la casa en orden, y que el café, cuando se toma en paz, sabe mucho mejor.